El tema del día de hoy tiene que ver con la clasificación de los elementos dentro de la tabla periódica. Nosotros ya sabemos que hay diferentes formas como organizarlo, dependiendo del número atómico que éste posee. Y esto influye directamente en la masa atómica, que es el número de neutrones y protones que tiene cada elemento. Bueno, cuando hablamos de clasificación, hablamos de grupos, ¿sí? Es por decir un ejemplo ambiguo. El colegio tiene dos grupos, escuela y colegio. Así, por características propias o características que se han sumado a ciertos grupos de elementos, nosotros los clasificamos. De hecho, aquí les llamamos grupos o familia a todas las columnas que se encuentran aquí. Y ustedes van a tener que aprenderse las columnas y por ello les voy a enviar una tabla conjunto con su grado de oxidación. Por ejemplo, tenemos la columna de los halógenos, por citar un ejemplo. Tenemos flúor, cloro, bromo, yodo y estato. Y así cuando yo les pregunte cuál es la familia de los halógenos, ustedes tendrán que decirme flúor, cloro, bromo, yodo y estato. ¿Sí? Tienen que aprenderse de memoria con el grado de oxidación que tiene cada una de las grupos o familias. Reconociendo también de que hay otra división, pero ahora le vamos a dar importancia a lo que son los grupos y familias. Los grupos y familias tenemos 18 dentro de la tabla periódica. Son todas esas columnas verticales que tú puedes observar ahí, ¿sí? Ya hemos aprendido de otra división que tiene que ver con los periodos, ¿sí? Que son los grados de niveles que nosotros vemos en cada uno de los elementos. Y en esto teníamos 7, recordando de que a nivel que se va descubriendo más elementos, podrá haber otro periodo, que puede ser un octavo, noveno, décimo, y así sucesivamente. Recordamos que está sujeta a cambio la tabla periódica, así que de aquí a unos 10, 30 años, de pronto nos encontramos con otras novedades de que existen otros tipos de periodos o podría llegarse a ser otro grupo o familia, ¿sí? Bien, vamos a hablar de un grupo, los metales, ¿sí? Vamos a hablar de ese grupo que tiene una reacción con cualquier elemento y componente, ¿sí? Y aquí tenemos nosotros, si son buenos observadores, no tocamos al hidrógeno. ¿Se dan cuenta? Miren en su tabla periódica, aquí tenemos hacia arriba el hidrógeno. Este, ojo, detalle interesante, no entra dentro del grupo de los metales. Este es catalogado como un no metal, ¿sí? Porque el hidrógeno, cuando tú lo ves, no se encuentra de forma metálica, sino de forma de gas. Y eso ustedes ya lo estudiaron en ciencias naturales, cuando decían, bueno, la atmósfera está compuesta de oxígeno, nitrógeno, argón y hidrógeno. Significa que este es un no metal. Bien, ahora, cuando hablamos de la primera familia, hablamos de la familia de los alcalinos. En este momento tú vas a hacer la tabla periódica y me vas a identificar y vas a hacer un cuadro donde me vas a poner alcalinos. La primera familia, ¿cuáles son? Litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. Y así es la forma como ustedes me lo van a explicar ahora. Cuando yo diga, ¿cuál es la familia de los alcalinos? Inmediatamente, litio, sodio, potasio, rubidio, cesio y francio. ¿Sí? Vamos a ver las características de estos metales alcalinos y ustedes lo van a leer. Nati, léeme la primera característica de los metales alcalinos. El nombre de esta familia proviene de la palabra árabe alcalis, que significa cenizas, llamados alcalinos. Así es, ¿sí? Proviene de una palabra árabe. Y estos recuerden que se llaman alcalinos. En la segundo detalle es muy importante. Es muy importante. Estos elementos metálicos reaccionan inmediatamente con el agua. Y cuando estoy hablando con el agua, recordarán la composición química del agua. Estamos hablando de hidrógeno y oxígeno, ¿sí? Indistintamente, este grupo reacciona con el oxígeno para formar, por ejemplo, óxidos básicos, ¿sí? Y también reaccionan con el hidrógeno y forman hidruros que paulatinamente vamos a saber cómo hacer, ¿sí? De hecho, cuando se une con esos dos elementos, el hidrógeno y el oxígeno, ya no forman óxidos, no forman hidruros, sino hidróxidos, que también van a aprender a hacerlo. Bien, otro tercero son metales blandos, se cortan con facilidad, ¿sí?
¿Qué significa? Que no tienen esa densidad, esa contextura, como lo tendríamos, por ejemplo, en el caso de un oro, de la plata, el hierro, que son más densos y que son más difíciles de destrucción. Por último, los metales alcalinos son de baja densidad. Bien, la densidad nosotros ya lo vimos aquí en la química. Cuando hablamos de algo más denso, te recuerdo, el hielo, cuando lo ponemos en el agua, ¿qué dice? Es menos denso, que quiere decir que tiene menos composición, menos elementos dentro de su materia. En este caso, los alcalinos también tienen una baja densidad frente a los otros metales de la tabla periódica, ¿sí? Y aquí hay un detalle interesante que no deben olvidar. Estos metales son los más activos químicamente. Reaccionan de forma inmediata. Si estuviéramos en laboratorio, utilizaríamos este y solamente por ponerle otro reactivo, inmediatamente ustedes van a ver que se genera un producto, que puede ser un gas, que puede generar temperatura y calor, ¿sí? No se encuentran en estado libre en la naturaleza, sino en forma compuesta, generalmente sales. Bien, explico esto y présteme atención que no todo lo he puesto en la diapositiva. Nosotros vemos que hay un grupo que se llama los alcalinos. Si tú te ubicas en la tabla periódica que tienes en tu mano, se encuentra en el grupo número 1. ¿Por qué está en el grupo número 1? Porque quiere decir que en el último orbital tiene un solo electrón. Y ese, por lo general, necesita la unión de otros electrones para poder quedarse en una forma estable. Y te lo ilustro de una forma. Ustedes, las chicas, recuerdo cuando estaban en presenciales, querían irse al baño, pero ustedes no se sentían seguras. Decía, licenciado, ¿puede darle permiso a fulana de tal para que me pueda acompañar al baño y poder estar allí? Bien, seguridad. Estos elementos necesitan estar seguros en la naturaleza. ¿Cómo? Siempre se fusionan con otros elementos. Por lo general lo están haciendo con los no metales. Y explico por qué. Si tú vas un momento a la tabla periódica, ¿sí? Aquí está en forma borrosa, ¿no? Como fondo de la diapositiva. Enfócate por favor en los halógenos. Esos halógenos dicen que están en el grupo 17. Y cuando hablamos del grupo 17, significa que estos átomos tienen en el orbital, tienen 7 electrones. Y como hemos escuchado, un electrón necesita la compañía de otros, y en este caso siempre necesitan la compañía de 7 para formar la regla del octeto que a futuro les voy a dar a conocer. ¿Qué significa la regla del octeto? Que todo elemento de la tabla periódica que tú ves ahí siempre necesita tener una acción que se llama redox, ¿sí? Es una reacción a ganar o perder electrones. Bueno, eso vamos a irlo hablando a futuro. Pero lo que queremos darles a conocer de que estos nunca se encuentran solos en la naturaleza, nunca encontrarás al litio solo, nunca encontrarás a sodio solo, ¿no? Y un ejemplo aquí es el cloruro de sodio. En la naturaleza, si tú te vas a los bancos de sal, tú lo puedes encontrar y encuentras este binomio, que es sodio más cloro, que nosotros lo conocemos como cloruro de sodio, ¿sí? Y es uno de los más abundantes en el agua de mar. Significa que todos estos elementos que se llaman alcalinos, siempre lo encontrarás con otro elemento que formen la regla del octeto. Continuamos, pasamos a otro grupo. El siguiente, ¿sí? Dentro de la tabla periódica se llama alcalino tierra. Quiero que también en la tabla periódica que estás haciendo en este momento vayas poniendo, ubiques, primero, grupo alcalino, segundo, alcalino tierra. Y vamos a hablar de las características de este alcalino tierra. Mirama, ¿cuál es la primera característica de los alcalino tierra? Se les llama alcalino térreo a causa del aspecto térreo de sus óxidos. Ya, correcto. Y cuando yo diga alcalino térreo, tú tienes que decirme berilio, magnesio, calcio, estroncio, bario y radio. Ya tienes que irte los aprendiendo. ¿Qué significa? Que tienen en el último orbital 2 electrones. Y al igual que los alcalinos, no se encuentran solos. No se encuentran solos en la naturaleza. De hecho, al igual que los alcalinos, sus densidades son bajas.
pero son algo más elevadas que los metales alcalinos. Densidad, ¿qué quiere decir? Que son un poquito más de sustancia dentro de esa materia. Son menos reactivos. ¿Por qué? Les doy la lógica. Si yo tengo un electrón que necesita 7, acá tiene 2 electrones en los orbitales, lo que significa que debe unirse a otro átomo que le aporte, ¿sí?, 6 electrones. ¿Para qué? Para llegar a la regla del octeto y poder estar tranquilo o estable dentro de la naturaleza. No existen en estado natural, como dice el último ítem, por ser demasiado activos y generalmente se presentan formando silicatos, carbonatos, cloruros y sulfatos. Estos 2 grupos que tú los reconociste como subnivel S son los más reactivos con el hidrógeno, con el oxígeno, con el agua. De hecho, estos son los primeros que vamos a trabajar, así que necesito que te los aprendas de memoria. A continuación, tenemos otros elementos que se llaman los térreos. Mira, alcalinos, alcalinotérreos y térreos. Estos de aquí también se les denomina boroides, ¿sí? Puedes irlo anotando. Boroides, ¿por qué? Porque el cabeza de familia es el boro. Y cuando hablamos de los boroides está aluminio, galio e indio y talio, ¿sí? Borio, aluminio, galio, indio y talio, que tú tienes que irlos reconociendo. Ahora voy a darles la tabla de grados de oxidación y van a saber la importancia de por qué aprenderse de forma de las columnas. Los carbonoides toman también el nombre del cabeza de familia, ¿sí? Algunos dicen los carbonatos, carbonoides, como tú le quieres llamar, o inclusive la familia del carbono. Y aquí tenemos carbono, selenio, germanio, estaño y plomo. Entonces, la familia carbonoide tiene nada menos que 5. Y estos también tienen diferentes grados de oxidación por la familia en la que se encuentran. Tenemos los nitrogenados o nitrogenoides o la familia de los nitrógenos, ¿sí? Aquí ya suman más no metales, ¿sí? Nitrógeno, fósforo, arsenio, antimonio y bismuto. Así te lo tienes que aprender de memoria. Tenemos también la siguiente familia, los anfígenos o familias del oxígeno. En otros escucharás los oxigenados. De igual forma, toman el nombre del cabeza de familia. En este caso es oxígeno, azufre, celerio, teluro y polonio. Con polonio no vamos a hacer muchos ejercicios porque es uno de los elementos que muy poco se utilizan en la química, pero vas a encontrar algunos ejercicios generados con polonio. Tenemos este grupo que sí necesito que se lo aprendan de memoria, porque de aquí todo el trimestre vamos a hablar acerca de ellos, ¿sí? Son los famosos halógenos. ¿Por qué siempre se va a hacer combinaciones con los halógenos? Explico. Aquí tenemos una familia que tiene en el último orbital 7 electrones, lo que significa que estos son los elementos que siempre serán atraídos o atraerán a otros elementos para formar la regla del octeto. Es como cuando tenemos un partido de fútbol. Tenemos 11 jugadores. ¿Qué es fácil? Conseguir uno, ¿sí? Para que podamos, 10 jugadores para formar los 11 que necesitamos en una cancha de fútbol, ¿sí? Al igual, estos elementos, los halógenos, siempre se unirán, siempre, con los alcalinos y los alcalinotérreos, con la finalidad de ganar electrones y fusionarse y mantenerse de forma natural o estable en la naturaleza, ¿sí? Apréndete, flúor, cloro, bromo, yodo y astato, ¿sí? Después tenemos los gases nobles. Ojo con este de aquí. Son los que se encuentran en el último grupo de la tabla periódica de los elementos. Estos gases nobles tienen una característica muy única, si cabe el término decirlo así, porque en su orbital, si ustedes van a investigar en este momento, ¿sí?, la estructura del átomo, por ejemplo, del helio, del neón, de argón, de criptón, xenón y radón, ustedes encontrarán que en la última orbital siempre se encuentran los 8 electrones, lo que significa que él no necesita ni aportar, ni también coger electrones de otro elemento. Por eso nosotros siempre los vamos a encontrar en la naturaleza solamente como helio, neón, argón, criptón, xenón y radón. No los encontraremos fusionados.
Es decir, no formarán combinaciones, los encontraremos simple dentro de la naturaleza. Bien, cuando estábamos hablando de las clasificaciones, habíamos visto de que hay algunos que se llaman metales de transición. Los metales de transición son los que están en toda la tabla del medio. Si tú vas contando desde los grupos de la 3 hasta las 12, tú tienes esos metales y esos metales son los que vas a trabajar el día de hoy. ¿Sí? Vas a trabajar en todo este trimestre, por ejemplo, vamos a unir un oxígeno con un cobre. ¿Qué vamos a formar? Un oxígeno con un hierro. ¿Qué vamos a formar? Un óxido ferroso, un óxido férrico, dependiendo del grado de oxidación que estos trabajen. ¿Sí? Entonces, mentalicen, todo lo que está en la mitad de la tabla periódica se llaman metales de transición. Como tú puedes ver aquí en la sombra, aquí hay una columna, ¿sí? No lo has de tener en la tabla periódica que tú lo posees, pero aquí sí tú encuentras los lantánidos y actínidos. Estos de aquí se los ha sacado y se los ha puesto aparte porque se los denomina también metales de tierras raras, ¿sí? Y aquí está a continuación, se llama tierras raras. ¿Qué quiere decir esto? Que son muy pocos los elementos que se encuentran en el planeta, ¿sí? De hecho, el uranio, por el simple hecho de que es muy raro, también se lo sabe utilizar para darle fechado a los fósiles. ¿Han escuchado ustedes este término fechado? Es darle a un fósil la cantidad de años que existió en el planeta. Bueno, voy a hacer un poquito de un paréntesis. El carbono 14 que utilizan los científicos para datar lo que es un fósil, a ver si tiene 5.000, 10.000 y 50.000 años, lo pueden utilizar porque ese carbono 14 nos permite determinar cuántos años tiene. Pero el uranio, ¿sabías tú que todos los componentes de la tabla periódica lo poseen todos los organismos vivos? Sino que en minúsculas cantidades. El uranio también es uno de los elementos que se encuentran dentro de los organismos, ¿sí? Pero en millonésimas partes, partes por millón, ¿sí? Partes por millón significa de 1.000.000, ¿sí? De partículas se encuentra uno, lo que significa que estos elementos que son muy raros son aplicados, son útiles, pero muy pocos los vamos a utilizar, ¿sí? Esto ya va en lo que es ciencia avanzada o aplicada. Lo que por el momento sí necesito que tú reconozcas los metales, los no metales, los gases nobles y los semimetales. Vamos a hablar de la característica de cada uno de ellos. Bien, metales. En el video que ustedes vieron, los metales tienen una característica muy especial y física sobre todo, ¿sí? Los metales o grupos de elementos químicos que presentan todas o gran parte de los siguientes se encuentran esta de aquí, el mercurio, ¿sí? El mercurio, como dijo el compañero, es uno de los que se encuentran en estado líquido. Este de aquí es muy especial para tomar temperatura. Esto en los termómetros que tú utilizas que están caseros, no sé si alguna vez se te ha roto uno y se ha caído al suelo y tú has visto ahí una sustancia acuosa. Esto de aquí es letal, esto es tóxico, ojo. La piel tiene una capa semipermeable que si tú lo tocas con la piel prácticamente absorbe y este elemento es un metal pesado, así que hay que tener mucho cuidado con él. Significa que los metales tienen un uso aplicativo. Otro, opacidad, o sea opaco bloqueando gran parte de la luminosidad. Bien, explico. Cuando nosotros encontramos esto en estado bruto, no es brilloso como tú lo ves ahí. De pronto ustedes tienen ahí, qué sé yo, alguna pulsera, alguna cadena de oro, de plata. Bueno, realmente esto en estado natural no es así. No se presenta de forma luminosa. No se presenta de forma luminosa. Se presenta de forma luminosa cuando forma una capa. De hecho, hoy día he escuchado a muchas empresas que están haciendo baños de oro, baños de plata, y cuando es una pequeña laminilla, ese sí se presenta de forma brillante. Y esa es una de las características que presentan los metales, y aquí tengo uno. Es brillante cuando se presenta en forma de láminas, pero cuando está en grandes cantidades es opaco. Es dúctil. ¿Qué significa que es dúctil? Que yo puedo estirar este elemento metálico y lo puedo hacer alambres o hilos. Es maleable. Anteriormente, ante la época de Cristo,
ya se utilizó bastante lo que era el hierro, ¿sí? Y ellos se dieron cuenta que todo lo que era metal, como la plata, el bronce y el oro, podían hacer herramientas. Y esto le permite a que se pueda hacer cualquier tipo de instrumentos, ¿sí? Tú tienes en la cocina, por ejemplo, varios instrumentos de metal. Significa que lo puedes moldear y formar artículos. Son buenos conductores tanto del calor y de la electricidad. De hecho, si te enfocas en la lámina, en la parte inferior, al lado derecho, tú puedes ver que esto se utiliza mucho en los alambres de electricidad. Por ejemplo, ustedes han escuchado el cobre. Tú coges un cable, lo pelas y tú puedes ver que existe ahí un metal, lo que significa que estos de aquí tienen una propiedad muy esencial. Tú lo puedes utilizar inclusive en la cocina, pero tiene que utilizar un mango porque si no te quemas. Aquí hay dos pruebas de que son muy conductibles en cuanto al calor y muy conductibles en cuanto a la electricidad. Todo lo contrario ocurre con los no metales. Los no metales, ¿sí? Muchos de ellos son gaseosos, no brillan, ¿sí? Y lo importante es esto que tiende a ganar electrones. ¿Por qué tienden a ganar electrones? Porque en su última capa tienen mayor número de electrones. Y como les puse antes un ejemplo, como ellos tienen de 6, 7, 5 electrones en la última capa, para ellos es más fácil combinarse con otro elemento que tenga menores electrones. ¿Cuáles son los que tienen menores electrones? Dentro de los metales están los alcalinos y los alcalinos tercios. Otra característica de ellos, bien, que son buenos aisladores, ¿sí? Y cuando son sólidos son frágiles. Por ejemplo, el yodo. El yodo tiene una característica que es el único que en estado sólido aparentemente brilla, ¿sí? Aparentemente brilla. Pero estos de aquí también son aplicativos en la industria. Y aquí les he puesto algunos gráficos para que ustedes puedan observar. Por ejemplo, el neón. ¿Quién de ahora no conoce el neón? De las luces de neón que son brillantes, ¿sí? Tenemos el azufre. Este también es utilizado en la industria farmacéutica. El yodo de igual forma y el bromo de igual forma. Aquí quiero que le presten atención a algo, ¿sí? Ustedes encontrarán en la química de aquí en adelante este término, I2Br2. ¿Qué significa esto? Que a nivel natural, ¿sí? Siempre vas a encontrar como molécula diatómica. Esto es lo mismo ocurre cuando hablamos del oxígeno. El oxígeno no es como en la escuela nos enseñaron, que es el O, oxígeno, no, sino es diatómico, O2. El nitrógeno también es de la misma forma, N2, ¿sí?